Bueno, de las tres variables que nosotros normalmente tomamos como referencia para invertir en nuestros activos, que son la tasa de interés, la inflación y la paridad cambiaria, hasta, hasta hace pocos meses la que dominaba el escenario era la inflación, que es una variable que obviamente tiene su dinámica propia y muchas veces no obedece a si no hay eh, serias implementaciones de tipo monetaria y macroeconómica, normalmente se maneja por sí misma. Lo que estamos notando ahora que obviamente a medida que está bajando la inflación, el Banco Central, la Prudencia Monetaria empieza a bajar la tasa de interés de, de pesos, y el efecto que tiene sobre las otras variables, sobre la inflación, obviamente no estimula un incremento de la inflación, por el contrario, la inflación sigue a la baja, y la paridad cambiaria, que en otras circunstancias hubiera generado una baja de tasa de interés, una fuerte suba de dólar, no, el dólar se mantiene estable. Vamos a analizarlo esto. En un país normal, por ejemplo, acá tenemos este título, donde dice que la Fed mantiene estable las tasas, este, a la espera de, bueno, de ver qué resultado tiene el progreso sobre la inflación. Sabemos de la importancia que tiene el manejo de la tasa de interés en Estados Unidos. El Banco Central Europeo también le pasa lo mismo. El anuncio de variación de la tasa de interés por parte de las tasas de referencia, hablamos, ¿no? Por parte del Banco Central Europeo tiene efectos sobre el resto de las variables económicas. Y más cerca el COPOM, el Comité de Política Monetaria de Brasil, que es el que regula la tasa de referencia, la tasa Selic. Acá tenemos una noticia de marzo de este año que dice que la política del COPOM es seguir reduciendo la tasa de interés. Todas estas expectativas con respecto a la tasa de interés son muy seguidas por todos los inversionistas porque afecta directamente al negocio de las inversiones. Vamos a ver qué pasó con la inflación. La inflación medida con el CER todavía un fuerte incremento hasta diciembre, hasta que asume Milei. A partir del 14 de enero tiene una aceleración alcista, que se nota acá con una mayor pendiente que la que traía antes. Sin embargo, ahora la pendiente empieza a disminuir. ¿Desde cuándo? Y desde mediados de marzo. Es más, prácticamente podemos pensar que la pendiente que en este momento tiene la proyección del SER hasta el 15 de mayo, que cuando tenemos información precisa del Banco Central, es prácticamente la pendiente que traía antes de esta aceleración durante el comienzo del gobierno de Milei. Y es probable que siga bajando la inflación, con lo cual esta pendiente va a seguir bajando. La tasa Valdar, que cuando el gobierno de Milei había tomado, que estaba en el orden del 130%, porque era la tasa de referencia de política monetaria argentina, estaba en el 130%, hoy se encuentra en 46, 48%. O sea, una caída brutal de tasa de interés. ¿Qué hubiera pasado en otros momentos si esto hubiera tenido esta fuerte? Y el dólar se hubiera disparado seguramente. ¿Y qué pasó con los distintos dólares? Los distintos dólares, vamos a analizarlo. El blue subió hasta principios de año, llegó a niveles de 1250 hasta fines de enero, y ahora cae hasta llegar a 950, y en los últimos meses, eh, desde principios de marzo hasta ahora, se mantiene lateral, sin tendencia, no tiene tendencia, como se puede observar, los máximos están planos, los mínimos están planos. Vamos a hacerle un pequeño, este, una pequeña referencia, vamos a ver que se mueven dentro de este canalcito. ¿Qué pasó con el otro, contado con liquidación? El contado con liquidación pasó exactamente lo mismo. Hasta enero llegó a niveles de 1306, cae hasta 1000 pesos y ahora se mantiene plano.
otro más que se mantiene plano. O sea que el efecto que tuvo en la actual política es como que hubiera habido un cambio de expectativas de cómo se mueven las variables, ha sido muy positivo. El MEP es algo exactamente igual. El MEP llega a a enero, mediados de enero, llega a 1250, cae hasta los 980 y ahora se mueve plano. O sea que nosotros tenemos que pensar que empieza a ser la tasa de interés el referente de la economía o el referente del sector financiero, para hacerlo más exacto. Que la posibilidad de que tenga el Banco Central de regular esa tasa de interés va a hacer que tengamos posibilidades de vivir más tranquilos y de tener expectativas positivas. Pero eso se puede dar simplemente solamente si la inflación logra seguir bajando como se está viendo ahora. Acá tenemos otro ejemplo claro que son los contratos de futuros de ROFEX. Esto es el 7 de mayo. Esta curva azul es los valores de la tasa implícita que hay entre el ROFEX, el spot y los distintos vencimientos. Miremos que teníamos promedio tasas del 98, casi 100% en febrero, que estaba acorde con los valores de 130 o 100 y pico por ciento de tasa de política monetaria y de aquel momento. Ya en febrero, que es esta línea celestita, cae violentamente de 100 a 70 aproximadamente, 68, 69. En marzo, esto fue en marzo. En abril cae de 70 a 53, 55, pongámosle. Y estos primeros días de mayo, con la baja al 50%, se nos va a 45%. O sea que el efecto que tuvo la baja de tasa de interés, en vez de generar mayor expectativa alcista con respecto al dólar, fue establecer, mostrar que hay más conformidad y hay menor expectativa negativa en el mercado, porque en vez de irse a buscar refugio en activos como caso dólar, no, por el contrario, el dólar se mantiene estable y esperemos que siga así mucho tiempo. Otro dato que yo sigo siempre es lo que se llama el pase mensual, que es la diferencia que hay entre el vencimiento de un mes y el vencimiento del mes siguiente, que me muestra un poco las expectativas que hay en el mercado. Si yo me tomara como referencia valores a 180 días, estamos hablando que la expectativa entre el vencimiento de, por ejemplo, julio y agosto, o de agosto a septiembre, o de septiembre a octubre, está en el orden de 3,40 a 3,90 mensual. Esto es en un mes. Es una tasa que está muy por debajo inclusive de la tasa de interés que está pagando hoy un plazo fijo, por ejemplo. O sea, estamos viendo expectativas muy positivas. ¿Por qué? Porque hay un cambio de paradigma, hay un cambio de visión de parte de la economía, sobre todo del sector financiero, en donde ya la inflación empieza a ser una variable no dominante, sino probablemente dominada, y la que empieza a ser dominante es la tasa de interés, como suele ocurrir en un país normal del planeta Tierra.